Pues buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable de marketing de pacientes de Vitaler, y les doy la bienvenida a nuestros talleres Paciente Vital. Los talleres Paciente Vital, como ya muchos saben que han estado en algunos talleres anteriormente, son nuestro rincón, nuestro espacio formativo que hemos creado para poder compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegar a pacientes de todas las comunidades autónomas gracias a que son online. Nuestro objetivo es que comprendáis lo máximo posible el porqué de los tratamientos y que tengáis además un correcto apoyo psicológico que os ayude en la gestión de la patología. Tenemos una programación de talleres a lo largo de todo el año, ya este año nos queda poquito, pero para el año que viene volveremos a sacar más talleres de este tipo y de apoyo emocional, y podréis acceder a ellos a través de nuestra página web, a través de la sección de Talleres Vital. Aprovechando que hago referencia a nuestra página web, sí que quiero recomendarles la sección específica que tenemos que se llama Espacio ELA. El objetivo que tenemos con esta sección es que tanto los pacientes con dicha enfermedad como los familiares y cuidadores puedan encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que les acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para el desarrollo de los contenidos, además, hemos contado con el ponente de esta tarde, con el doctor José Luis Díaz Cordobés, que es un psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con ELA y coordina todos los contenidos que aparecen. Les animo a visitarla porque estoy segura de que les va a resultar de gran utilidad. Además, también quiero recomendarles el consultorio de ventilación que hemos creado también en nuestra web para ser un soporte en el día a día de la terapia de ventilación, dando soporte tanto a nivel técnico como emocional a través de nuestros profesionales, enfermeros y psicólogos. Es tan sencillo como entrar en nuestra página web a esta sección, rellenan su nombre y apellidos y su correo electrónico, nos indican a quién va a dirigir a la consulta, sea al equipo de enfermeros o a nuestro psicólogo, y indican la consulta y en un plazo inferior a 24 horas nuestros profesionales les responderán. Antes ya de dar paso a José Luis, quiero compartirles unas pequeñas normas. Como les decía, el taller está siendo grabado y luego en un mail que les mandaremos al finalizar el taller les indicaremos el enlace donde a partir de la próxima semana podrán acceder a verlo otra vez. Sí que durante el taller, pues como ustedes estén más cómodos, con la cámara encendida o apagada, como prefieran, y el micrófono sí que les pido que lo tengan apagado mientras está presentando nuestro ponente para evitar interrupciones, pero en el momento en el que quieran compartir o hacer alguna pregunta pueden indicarlo o bien a través del chat o bien activando el micrófono. No es necesario esperar al final de la presentación, que sé que a José Luis le gusta que los pacientes participen y no esperar hasta el final. Y ya sin más, doy paso al doctor Díaz Cordobés. Él es psicólogo, doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y tenemos la suerte de que es uno de los magníficos profesionales que tenemos en Vitaler. Así que sin más dilación le voy a dar paso, agradeciéndoles a todos que nos acompañen esta tarde. Dejo de compartir, José Luis, y te cedo la palabra. Bueno, entiendo que ya se puede ver. Sí, perfectamente. Buenas tardes a todas y a todos. Virginia, gracias por la presentación, como siempre. Gracias por venir a hablar de temas delicados. Gracias por permitir que desde Vitaler abramos una ventana a un tema, a una comunicación que no siempre se habla de forma muy abierta. Hoy lo que me apetece deciros de entrada es que voy a hablar con todo el respeto del mundo. No puedo tener más respeto a la hora de hablar de este tema del que del que pongo en práctica, porque según mi experiencia en la práctica clínica, no todas las personas, no todos los familiares, no todos los profesionales, y me consta, lo sé muy bien, estamos dispuestos o estamos preparados o tenemos habilidades para hablar de temas relacionados con el final de la vida, o con el proceso final o con los deseos del paciente. Tendemos, lo hemos dicho en otros talleres de Air Liquid,
la tendencia, y no solamente con enfermedades graves, la tendencia cultural a no hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Parece que cuando no hablamos de algo que nos preocupa o algo que nos da miedo o algo que nos pone triste o algo que hace que nuestro ser querido, el afectado, nosotros mismos, nos goteen los ojos, ¿no? En forma de lágrimas, y parece que tenemos una idea de que aquellas cosas que no se hablan como que no existen o dejan de preocuparnos. La realidad es absolutamente otra. Y hablo de verdad, y lo sabéis muy bien desde la experiencia. Entonces, esta pequeña introducción es para deciros que mi máximo respeto a esta comunicación, sin ningún ánimo de hablar de cosas que a alguien le puede doler, lo entiendo muy bien, pero desde nuestro punto de vista profesional sería mirar para otro sitio. Eso que veis en la pizarra es el objetivo justamente de esta tarde. De que la gente conozca a qué tiene derecho, teniendo en cuenta que han cambiado no solamente las leyes, sino las formas de relacionarnos con el sufrimiento de las personas, de que el compromiso por parte de los profesionales que tenemos la oportunidad de atender o de conocer gente en una situación como es una enfermedad como la ELA, existe un compromiso ético tremendo por nuestra parte para facilitar no solamente que el impacto del diagnóstico sea menor, no solamente proporcionar los mejores medios científicos de tratamiento, de ensayos clínicos, de ventiladores, para sustituir esos músculos que, por desgracia, se debilitan, sino también hacer un acompañamiento en el proceso inevitable de toma de decisiones que tiene que llevar a cabo una persona con ELA acerca de su tratamiento. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a diferencia de otras enfermedades graves en las que todo el equipo, toda la familia, el paciente, cuando hay una posibilidad de tratamiento curativo, aunque a veces no salga bien y a veces ocurre lo peor, pues como que no hay mucha decisión posible, ¿no? Sino que todos apostamos por ese tratamiento curativo y a ver si esa quimioterapia funciona bien o a ver si ese trasplante funciona bien. En este caso, la gente, las personas que tenéis ELA, tenéis que decidir en un momento de vuestra enfermedad si sustituís aquellos músculos que amenazan la vida a través de medios artificiales, a través de ventiladores, a través de sondas PEG. Es decir, mantener la vida. Esa es la diferencia de otras enfermedades, que todas las personas con ELA tienen que decidir en algún momento, al coste que supone ese cambio, vivir en determinadas condiciones. Hay gente que quiere, hay gente que no, hay gente que no sabe, hay gente que quiere pero no puede. Eso es una enfermedad de dinero. Hay gente que no sabe muy bien lo que quiere y que necesita una opinión formal por parte de los profesionales sanitarios para realmente hacerse una actitud crítica acerca de lo que realmente quiere acerca de su vida o acerca de sus valores. La gente tenemos nuestra opinión fuera acerca de lo que es vivir, de lo que es calidad de vida, de lo que es el proceso final, de nuestros temas tabús, de nuestros temas que nos asustan, de los que no nos queremos acercar para nada, ni que se acerquen a nuestra familia, pero la realidad está. Ese es el objetivo de hoy, acercaros la posibilidad de que cuando, desde el punto de vista de la persona afectada, este proceso de vida o este proceso de enfermedad, llega un momento en el que yo creo que el término que hay que hacerle caso es deje de tener sentido la vida, y eso es un término muy difícil de hablar, en el que los sanitarios a veces carecemos de habilidades, ¿no? para poder amortiguar el impacto, ¿no? y poder acompañar de forma real. Stephen Hawking decía en un momento de su proceso de enfermedad, después de hacerse la traqueotomía, decía que quien tiene los conocimientos técnicos son los profesionales, pero que se deben acercar esa información técnica al paciente para que realmente pueda hacerse una actitud crítica acerca de lo que realmente quiere.
eso es muy difícil, ese acercamiento es tremendamente difícil. Rara vez impartimos desde Vitaler un taller en el que no hago alusión a lo que voy a hacer ahora. Él me da permiso, él está hoy en el taller, por suerte, y me alegra mucho de ver su nombre. En cuanto a esto de cómo nos arrimamos, de cómo nos acercamos, de cómo os ayudamos a decidir desde la compasión, no desde la lástima, la compasión no es lástima, sino desde realmente hacernos cargo de vosotros en la medida de lo posible. Hay una persona en el taller que lo conozco hace muchos años y que me dijo en un momento determinado, yo le dije que nos pediría, ¿no?, a los profesionales sanitarios cada vez que nos reunimos con él, cuando tenemos una consulta externa y cuando en los 3 o 4 meses de diferencia que hay entre una consulta y otra, le preguntaba que qué era lo que le pedía, ¿no?, al profesional sanitario para que les ayudase. Él decía, él dice que no quiere médicos simpáticos, ni que sean amigos, ni nada por el estilo. Él lo que decía era que si el encuentro terapéutico dura 15 o 20 minutos, escasamente lo que dure, él tiene que tener la sensación de que es lo más importante para la persona que lo está atendiendo. Luego ya no, cuando acaba la consulta no, pero que ese periodo de tiempo que dura el encuentro se tiene que sentir muy importante, tiene que palpar, tiene que tocar realmente la relación de ayuda. Eso para mí, aunque él no lo sabe, o si lo sabe, no sé si se lo he dicho, supuso para mí un antes y un después a la hora de relacionarme con las personas, porque ese tipo de actitud, independientemente de lo que digamos, independientemente de las habilidades de comunicación y del procedimiento a la hora de ayudar a decidir a una persona, a un afectado con ELA, está siendo curativo en sí mismo. Se trata de soltar papeles, se trata de mirar a la cara y decirle que esto es realmente complicado, pero que voy a intentar echarte una mano desde nuestro punto de vista que tenemos los conocimientos técnicos. Puede llegar un momento, y decía que ese era el objetivo de la charla de hoy, en el que para la persona deje de tener sentido. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que cuando uno decide mudarse de casa y dejar un piso por una casa, o dejar una casa por un piso, o irse a la ciudad para salir a un pueblo, o esa decisión concretamente que estoy diciendo, para que sea una decisión prudente, para que sea una decisión, no sé si buena o mala, porque para cada cual es cada cual, pero para que sea una decisión basada realmente en la crítica y en la valoración positiva y negativa de las distintas opciones, estaréis de acuerdo conmigo que tengo que tener toda la información posible. Y que yo, que nunca he vivido en un pueblo, pues me falta información posiblemente. Tengo una idea, tengo una creencia acerca de lo que puede ser, pero necesito que gente que o bien ha pasado por el proceso o que sepa mucho de la situación pueda sentarse explícitamente conmigo para decirme y que me pregunte cuáles son las ventajas y los inconvenientes que yo creo que hay, ¿no? Para que él, desde el punto de vista técnico, pueda ayudarme. Hay gente que no quiere seguir viviendo en determinadas circunstancias. Decir lo contrario o no hablar de esto sería mirar para otro sitio. No estaríamos haciendo una buena praxis. No estaríamos dando la oportunidad, al afectado de ELA para que se haga esa composición o esa actitud crítica de lo que realmente quiere. La gente con ELA, y esto no lo digo yo como José Luis, lo habéis dicho muchas veces los afectados, no quiere ni deja de querer procedimientos técnicos, no quiere ni deja de querer traqueotomía, ni PEC, ni cosas de esas. Lo que la gente con ELA no quiere o sí quiere es estados de salud resultantes. Es decir, la traqueotomía me va a permitir salir a la calle, me va a permitir comunicarme, puedo bañarme con ello, se puede retirar, en fin, estados de salud resultantes, lo que nos decís continuamente, que es lo que hay que debatir con los afectados. No es un sí a un agujero, con perdón, o un no, sino que es lo que me va a permitir hacer ese tratamiento que me proponéis. Puede llegar un momento en el que cuando ya se despliegan todos los dispositivos técnicos de la ciencia, de fármacos y de aparatos disponibles para la enfermedad, puede, y eso es una aceptación incondicional de la situación, si realmente está bien informado, puede que llegue un momento en que la vida deje de tener sentido. O que puede que llegue un momento en el que se requiera de una reunión
de una comunicación para determinar en los momentos de duda si realmente esto tiene o no tiene sentido. Aquí aparecen muchas dificultades. Gente que nunca estamos acostumbrados a hablar de las emociones en casa, desde nuestra vida, nuestra biografía, no se ha manejado eso de estar triste ni de hablar de esto, ¿no? Y se nos tapona en el entorno. Gente que creemos tener las cosas muy, muy claras y que no necesitamos de nadie. Familia que con la buenísima intención de proteger al afectado intenta evitar una comunicación clara y abierta de temas delicados como lo que estamos hablando aquí hoy. Hay muchas dificultades, ¿no? Incluso afectación cognitiva que no permite tomar una decisión que hemos llamado desde la ética prudente, ¿no? Hay muchos factores. Aquí puede parecer muy fácil que se trata de sentarnos. Hay gente que no. Hay gente que no tiene asimilada la enfermedad como para hablar de temas más delicados más adelante. Nunca ha tenido la oportunidad de expresar o nunca lo ha hecho a lo largo de su vida. O cuando lo ha intentado, hemos tenido una voz alrededor, a la familia o quien sea. No te preocupes, hombre, cuando lleguen las cosas ya veremos qué pasa. De momento lo que tienes que hacer es estar contento y salir a la calle, que te lo vas a perder, ¿no? Intentamos dar consejos y muchas veces no tendemos la mano a rendirnos a la evidencia de la realidad. Esto, que no suene dramático, hay gente, conozco gente que está convencido de querer seguir viviendo en determinadas circunstancias con una esclerosis lateral amiotrófica, comunicándose con un ordenador con los ojos y dependiendo de un aparato de soporte vital y debatiendo con él, quiere vivir en esas condiciones. Para esa persona tiene sentido vivir en esas condiciones. Para otros, mucho antes no. Y eso, como somos tan distintos, es lo que vamos a hablar esta tarde, o estamos hablando esta tarde, para determinar, tenéis el derecho de exigir que se sientan con vosotros y vosotras para que os expliquen a qué tenemos derechos. Hemos visto en ocasiones gente que no quiere vivir en determinadas circunstancias porque tiene mucha fatiga o tiene sensación de ahogo. Muy lógico. En ocasiones, cuando la gente demanda quiero terminar con mi vida porque yo no puedo vivir con esta sensación de ahogo, en ocasiones, y digo en ocasiones no siempre, se trata de una mala configuración o adaptación al ventilador. Esta persona no quería morirse, lo que no quería era vivir con sensación de ahogo. Cuando se configuró bien el ventilador, cuando se ajustó bien, esta persona no quería morirse. Otro ejemplo que hemos vivido es: yo no quiero vivir sin poder comunicarme abiertamente y con detalle de lo que quiero. Lo decía con los ojos, con un sí y con un no. Esta persona, esto hace muchos años. De otra forma, no quiso morirse. Vivió 4 años más, escribiendo libros y relatos por ordenador. Por lo tanto, la gente, lo que no queremos son estados de salud resultantes, y para saber eso tenemos que tener una comunicación clara y abierta con la persona. No nos parecemos unos a otros. Entonces, este es el debate principal. Esto que veis en la pizarra es, pasando muy rápido, la evolución de esta enfermedad, esa rapidez de la curva. No sabemos cómo es. Yo sé que para todo el mundo afectada es muy rápida, pero si se compara con unas personas y otras, no se sabe lo rápido, lo lento, lo tumbado o lo inclinada que está, ¿no? Lo que está claro es que existe, por desgracia, un deterioro, una afectación neuromuscular degenerativa que se va perdiendo fuerza, en el que en esos picos hay complicaciones agudas y en el que en un momento determinado, o bien por evolución de la enfermedad, ese segundo círculo de la derecha, no sé si podéis ver el puntero, Virginia, cuando yo señalo no se ve, ¿no? No, no se ¿Así, ve. así sí? Así sí. Vale, pues este círculo es por evolución de la enfermedad. En un momento los músculos respiratorios están tan débiles que necesitan ayudas de soporte vital a través de una ventilación no invasiva con la máscara, o cuando esta no funciona, hacerlo por un método invasivo como es la traqueotomía, como sabéis.
También puede ocurrir, como en este círculo, por una complicación, por una neumonía, por un resfriado, aunque los músculos todavía tienen fuerza. Cuando hay una complicación respiratoria aguda, no puede la persona respirar o sacar los mocos de forma adecuada, y en estos momentos son clave para decidir que tiene que vivir con medidas de soporte vital. Los protocolos están muy claros en las guías. Esto es una guía del 2007, estamos hablando de hace 15 años. La europea es del 2003 y dice parecido o dice algo parecido. No quiero que le prestéis mucha atención, es más rápido decir que cuando la persona necesita ayudas, está claro que o bien se acoge a la ventilación no invasiva para poder vivir, o bien se pasa a cuidados paliativos si no quiere vivir dependiente de una ventilación. Si decide que sí, con la ventilación no invasiva llega un momento en que no es efectiva, y bien o se hace traqueotomía o bien eh, requiere la ayuda de cuidados paliativos. Si se hace traqueotomía, puede llegar un momento en el que decida no querer seguir viviendo, y es cuando la vida deja de tener sentido, y es cuando está prescrito en las guías, como estáis viendo de hace 15 años, la solicitud no de eutanasia, pero sí de morir sin sufrimiento alguno a través de una sedación paliativa, es decir, el rechazo de querer vivir dependiente de un ventilador. La ley en España dice que la gente que rechaza un tratamiento como la diálisis, como la radioterapia, como la quimioterapia o como un ventilador, no podemos permitir que la gente que no quiera vivir en esas circunstancias se muera o ahogado, o se muera de hambre o se muera con síntomas. Ahí es donde aparece la prestación de la sedación paliativa. Los protocolos están muy claros y ya en el 2007 se hablaba de que cuando una persona no quiere vivir en determinadas circunstancias, hay que acogerse a esta ayuda de morir sin sufrimiento. Muchos hospitales, muchos servicios, muchas personas concretas lo confundían con eutanasia y con fracaso de la medicina, y como que se pensaba de forma totalmente errónea y totalmente torpe confundirlo con la eutanasia, la sedación paliativa. En ese caso no se administra ninguna medicación para la que la persona muera, como ocurre con la eutanasia, que lo veremos posteriormente. Decía que los protocolos están muy claros, pero no se estaban cumpliendo en los hospitales de España. Ni se tenían, digo en ocasiones, hay servicios de España que lo hacen fantásticamente bien y no se confunde ningún término y se hace una acogida maravillosa. Pero en muchas otras ocasiones no. Y que a pesar de estar los protocolos, lo que nos dice un poco la realidad es que no se negocia con el afectado. Es que no se habla con las personas de temas delicados, no se habla de los valores, no se habla de lo que realmente quiere, de lo que ya conoce, de lo que quiere conocer, de lo que para él tiene sentido. A pesar de estar esas guías, solamente 25 personas de cada 100 a nivel mundial, cuando se habla de esta enfermedad, se forma de forma anticipada reuniones donde el protagonista es la persona con su familia para determinar realmente qué es lo que quiere. Sorprendente. Esto es un estudio un poco viejito, del 2003, pero la realidad sigue siendo bastante parecida. No tenemos, no sé cómo llamarlo, costumbre, actitudes o habilidades para abordar estos temas, y es como, ya veremos, ¿no? Que si la persona no lo pide es porque no lo quiere, o si no habla de esto es porque no lo necesita, ¿no? Y el paciente dice, el afectado dice, como el profesional no me lo dice, será porque no tiene mucho que ver conmigo, o como mi familiar está un poco ahí mediando para no hablar de temas delicados, pues al final nos hemos encontrado con situaciones en las que se tiene que decidir ese protocolo que hemos descrito anteriormente y no se ha hecho. O se hace en una situación de angustia, cuando la persona ya se lo está pasando mal, y las decisiones, cuando se toman con premura o cuando se toman bajo una condición de salud, con mocos o sin respirar muy bien, pues hombre, estaréis de acuerdo conmigo que no es el mejor momento para decidir cosas de este calibre, para realmente hacerse una composición del lugar de cómo están las cosas. Por lo tanto,
ya hemos dicho, actitudes fundamentales de apertura para hablar de esto. Se puede hacer daño si no hay actitudes hablando de esto. Es harto sabido el efecto que tiene que nuestro médico, nuestro equipo, pues no nos trate con esa compasión bien entendida, como digo, no lástima, con esa intención de ayuda, con esa relación de ayuda basada en la cercanía realmente. Si no se hace así, hablar de temas delicados, aparte de que muy pocas veces se hace, puede tener efectos también dañinos, ¿no? Por lo tanto, hemos dicho que para esa decisión prudente, para conocer a la persona, y aquí somos 24 personas en clase y no nos parecemos ninguno a ninguno, y más aún cuando se trata de cosas relacionadas con nuestras actitudes, con nuestros motivos vitales, el simple hecho de tener, digo simple, hecho de tener o no tener dinero ya es muy diferente una persona a su otra. El hecho de tener 3 hijos o de estar viudo ya hace que, aunque sea la misma enfermedad, no nos parezcamos. El hecho de tener 70 años puede que ya no nos parezcamos tanto así tenemos 45. Pues sí, no lo sé, pero desde luego somos personas muy distintas y más aún cuando se trata de preocupaciones, de miedos, de valores, de sentido de la vida. Hay protocolos en las unidades de cuidados paliativos y en los hospitales para hablar de espiritualidad. No de religión exclusivamente, que también, sino de espiritualidad, del sentido de la vida, de la trascendencia. Están los protocolos escritos. En qué pocas ocasiones hablamos de esto también, ¿no? Si tenemos dificultades para informar de un diagnóstico, ya no solamente de hablar de toma de decisiones, ni de final de vida, ni de sedación, ni de espiritualidad, si tenemos dificultades para dar el diagnóstico de una forma adecuada, con bajo impacto y con acogida, imaginaos hablar de otros temas. No quiero ponerlo muy negro. Decía que me consta, lo sé, que hay unidades, hay servicios donde realmente se hace genial. También parte del taller este, de vuestra actitud, de vuestro conocimiento acerca de los derechos que debéis saber para al final hacerse composición de la situación, ¿no? Lo primero es eso que ahora se quiere hacer fehaciente y hacer firme, que el protagonista realmente una medicina basada en el paciente, ¿no? En el empoderamiento de la persona, en el que el experto, el protagonista realmente de la situación es el paciente, no como antes, que por el hecho de llevar bata, pues parece que teníamos un nivel moral más alto por estar sano que la gente que estaba enfermo, ¿no? Lo hablábamos hoy comiendo. Yo decía que iba a venir a hablar de esto, otro compañero iba a hablar de aspectos respiratorios a otro sitio, y decíamos como una anécdota, como culturalmente el poder de la bata sigue estando, ¿no? Cuando yo llevo la ropa del hospital y hay a lo mejor un grupo de gente y digo, por favor, ¿me podéis dejar pasar? La gente se aparta. Y cuando voy con ropa de calle, en el mismo grupo de personas, digo, por favor, la gente no se aparta tanto, ¿no? Necesitamos ser afectados, ser pacientes, que sepan muy bien sus derechos para que moralmente o para moralmente estar al mismo nivel que otra persona por el hecho de llevar una bata blanca o por el hecho de estar sano en ese momento de su vida. Estará enfermo seguramente en otro momento. Así que simplemente se trata de momentos vitales y no es justo que haya una disparidad o una disimetría moral por el hecho de estar padeciendo una enfermedad y otra. Eso se refleja también a la hora de hablar de temas delicados. Eh, Este número 9 que aparece ahí es de otro taller que tenemos en Vitaler, de 10 cosas importantes en el proceso de toma de decisiones. La novena, otro día, algunos de vosotros supongo que habréis asistido, pero la novena habla de una de las cosas que hemos aprendido con la experiencia, y es que no basta con hacer un proceso de toma de decisiones y sentarnos abiertamente con el afectado para saber acerca de sus preocupaciones y sus miedos. Esa comunicación debe incluir el conocimiento por parte del afectado y la familia
de que cualquier decisión es de vuelta atrás. Me explico. La gente en la calle no tenéis por qué saber que cuando uno se hace una traqueotomía se puede retirar sin necesidad de eutanasia y sin necesidad de mucho trámite y sin tener que pedir ningún favor a ningún profesional sanitario. Forma parte. Mucha gente cree que una vez que se hace eso es hasta que el cuerpo aguante. Y mucha gente se hace una traqueotomía porque cree que si no ya es la solución, si no es el final. Pero no es una decisión de todo o nada, por ejemplo. Entonces, este tipo de información relacionada con interrumpir el proceso, con interrumpir el tratamiento, o lo que se habla desde la medicina de limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, llega un momento en que la persona que ha expresado, una persona informada, ha expresado su deseo de que su vida en determinadas circunstancias ya no tiene sentido y que quiere dejar un tratamiento. Ahí es donde no está pidiendo ningún favor, sino que se está cogiendo a su derecho de que el síntoma resultante de no querer vivir con un respirador, que es la disnea, que es la fatiga, no la perciba ni un solo segundo a través de la sedación paliativa. Lo dice muy claro la ley también, de todo neumólogo que sea capaz de poner un ventilador tiene que tener claro que tiene la posibilidad, si el paciente así lo decide y si está informado, de retirarlo con ningún sufrimiento. 2007. No se hace siempre. Es difícil retirar un tratamiento. Y ahora estamos con esta ley de eutanasia que hace ya 2 años y medio, que ha cambiado el paradigma, pero no tanto. Es decir, si me permitís, ahora solamente estamos hablando de limitación del esfuerzo terapéutico, estamos hablando de sedación paliativa. Hablaremos después si os apetece o si os parece, y luego tendréis oportunidad de preguntar lo que consideréis de eutanasia. Pero ahora es lo que existía antes, hace mucho tiempo, antes de la ley de eutanasia, en el que una persona que dependía de un aparato podía, desde su sentido común, desde su valor, desde su vivencia, considerar que ha dejado de tener sentido, entre paréntesis, perfectamente informado y que puede limitar su tratamiento o limitar por parte del profesional el esfuerzo terapéutico para terminar su proceso de vida sin ningún sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir con el ventilador, ese ventilador desprende un síntoma refractario que se llama, da lugar a sensación de ahogo y no se permite en la sanidad española que ese síntoma, que es el ahogo, el paciente lo perciba. Entonces, ahí es donde es la sedación paliativa, donde es pertinente, donde está indicada, mejor dicho. Había personas que hemos conocido que piensan que cuando llevan un ventilador y ya no hay motivos por los que seguir viviendo, pensaban que la retirada era morirse ahogado. Imaginaos, ¿cómo va a querer a alguien parar el proceso si piensa que va a ser así? Esto solamente se soluciona con la información. Por desgracia, la enfermedad está. Hay cosas que no se pueden solventar ni solucionar, pero sí la comunicación. Repito, la persona en ocasiones no sabe que puede interrumpir su proceso con una aceptación incondicional por parte del profesional, si el paciente está informado, de hacerlo sin sufrimiento. ¿Qué es la sedación paliativa? Dar medicación en la dosis necesaria para aliviar un síntoma de una situación que no es controlable. No es un fármaco para acabar con la vida de la persona. Se da un sedante para que cuando una persona dice ya no quiero seguir viviendo yendo a diálisis todos los días y eso produce unos síntomas, para que la persona no viva esos síntomas, se utilizan sedantes para manejar el síntoma resultante del proceso de enfermedad o de tratamiento. Cuando una persona con ELA decide que no quiere seguir viviendo con este proceso de enfermedad, ni con la ventilación, ni con la PEG, si deja de utilizar esos tratamientos, aparecen síntomas que generan sufrimiento.
se proporcionan fármacos en las medidas necesarias para controlar ese síntoma y que la persona no lo viva. Evidentemente, si no se va a diálisis, se controla el síntoma, se duerme a la persona y la persona no puede seguir viviendo, igual que si no recibe quimioterapia, o igual que si no tiene o está usando una ventilación en el caso de que sea vital para esa persona, ¿no? Por lo tanto, para hablar de esto tan delicado, primero hay que saber cuándo está indicada esta petición, ¿no? Y hemos estado hablando con todo el afecto posible, lo repito, estamos hablando del sentido de la vida de las personas, ¿no? Tenemos muchas creencias en la calle acerca de nuestras propias ideas, no solamente del proceso de vivir, de la muerte, sino también de lo que es una apego. Si no la necesitamos aún, hemos escuchado, pues cada uno se hace una composición de lugar de lo que cree, ¿no? Y a veces, pues, pensamos que es lo verdadero, ¿no? Pues a veces es erróneo. Y como hemos dicho antes en algún ejemplo, nos encontramos en situaciones en las que no queremos seguir viviendo y que lo que está ocurriendo es un mal control del síntoma. Un dolor de muelas permanente, sin posibilidad que se quite, es un motivo más que suficiente para desear morir si no se puede controlar y que vamos a tener que vivir todo el tiempo con eso. Lo decíamos antes con el ejemplo de no poder comunicarse. Yo así no quiero vivir. Yo con esta sensación de ahogo por las noches no quiero vivir y con esa sensación en la cara. Cuidado con un mal control del síntoma, porque la gente puede que si se le quite el dolor de muelas no quiera morir, ¿no? Entonces, para que la ley de eutanasia sea rotunda, de lo que estamos hablando se desprende que debe existir unos cuidados paliativos en España adecuados. Sepa manejar bien el síntoma que la persona considera motivo suficiente como para querer no vivir, ¿no? Y aquí es donde entra lo de la indicación de la sedación, ¿no? Lo decíamos antes, es el síntoma refractario, es la consecuencia de un rechazo de un tratamiento. Y suelen ser, en el caso de los afectados de ELA, pues la sensación de falta de aire, la ansiedad, sufrimiento vital, que decimos emocional. Esto para mí ya no ha tenido sentido, yo no tengo dolor, mi ventilador está perfectamente bien configurado y los mocos se sacan bastante bien. Y no estoy ansioso ni deprimido, si queréis. Estoy triste, reactivo a la situación. Y como digo, no tengo ninguna sensación de ahogo ni de disneo. Pero para mí ha dejado de tener sentido. Hay una cosa que es el sufrimiento vital, el sufrimiento emocional. Sentimiento de ser una carga en ocasiones. El sentimiento de haber hecho ya en la vida lo que uno considera. El no poder comunicarse como a uno le da la real gana. O el hecho de poder hacer cosas que quería hacer. Si el paciente con ELA, como veis ahí, rechaza la ventilación o se decide limitación del esfuerzo terapéutico, aparece algo inevitable que es la sensación de ahogo. Por lo tanto, esa retirada de ventilación tiene que hacerse bajo sedación, sí o sí. La persona que se acoge a una sedación paliativa no sufre en absoluto ninguna sensación del síntoma refractario como la disnea. Se pone una sedación como para operar a corazón abierto. La gente no tiene ni el más mínimo síntoma después de la retirada del ventilador, durante la retirada del ventilador. Esa es la indicación, con el consentimiento de la persona. Hemos dicho que el requisito fundamental para ese consentimiento en una sedación es un nivel de información ajustado a la percepción de gravedad de la realidad, de la situación real, ¿no? Y aquí no nos queda más remedio que sentarnos, como estamos haciendo esta tarde, de hablar de cosas muy delicadas, de cosas que asustan, de cosas que hacen que los ojos goten, de cosas que ponen al profesional en una situación emocional también
de alto estrés, de dificultad, y en el que en una buena parte de la práctica requiere de una implicación por parte de nosotros para poder acercarnos a través de esa empatía, ¿no?, de la persona. En este tipo de relación hablan de 3 actitudes necesarias para poder hacer esto. Y se trata de la empatía, lo primero. Una persona que no tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro, digo la empatía de corazón, ¿eh? No el sí, sí, te entiendo, pero no, el hecho de sufrir en cierto modo con la persona que tenemos delante en ese ratito que dura el encuentro. De sufrir en cierto modo, eso se llama implicarse. Ya sé que hay un peligro que es de la sobreimplicación y los riesgos de la no implicación. Para no sufrir como profesional, no ahondo mucho en la conversación. Por lo tanto, la implicación es más que necesaria para sufrir en cierto modo o en cierta parte con la gente. Esa es la empatía. La otra actitud que se requiere fundamental es la aceptación incondicional. Es que aquello que no esté relacionado con los tratamientos, que hay quien tiene los conocimientos, es el profesional sanitario, referente a las emociones y a cómo uno se siente y para lo que a uno es vida o no es vida, o sentido de vida o no, eso es indiscutible. Hay una aceptación incondicional de lo que piensa el otro. Es que es que hay gente, pues mira, hay gente en tu situación que, pues hay cosas peores, o imagínate que no tuvieras aceptación incondicional a de cómo se está sintiendo la otra persona. Y es donde necesitamos mucho la validación, ¿no? Es como cuando le contamos a un amigo de esto estoy preocupado por esto, ¿no? Qué disgustado estoy por eso, ¿no? Y nos dice el amigo, bueno, pues hay gente que se lo está pasando peor, ¿no? O bueno, tú lo que tienes ahora que es que mirar para adelante. Y bueno, al final el tiempo arregla las cosas, ¿no? No me está entendiendo esta persona, ¿no? Entonces se requiere de una aceptación incondicional de verdad, de a pecho descubierto, de cómo tú te sientes no es negociable. Es negociable si se puede hacer esta intervención quirúrgica o médica o de procedimiento o no, o si se puede dar esta medicación o no, pero en cuanto a cómo tú te sientes, deberíamos de practicar la aceptación incondicional. Por lo tanto, llamamos empatía, aceptación incondicional y honestidad barra veracidad, es decir, tener la capacidad de que cuando las cosas no tienen solución, tener la honestidad de decir las cosas se han complicado o no tengo un tratamiento mejor o estamos llegando en cierto modo al final del proceso o entiendo muy bien que los mocos te estén amargando la asistencia y hemos probado muchas soluciones para hacerlo. Tener la honestidad de hablar de forma franca de cuando las cosas se complican o cuando no hay solución, o de hablar de temas delicados, o de hablar de que existe la posibilidad de terminar con el sufrimiento, aunque estemos hablando de muerte. Sería mirar para otro sitio si nos lo hiciera. No voy a volver a decir que no puedo ser más cuidadoso con el tema, de que sé que es un tema muy delicado. Y luego decíamos la indicación, por otro lado el consentimiento y para terminar un poco en qué consiste, ¿no? Os lo he dicho antes, que se puede aumentar la sedación tanto como para operar a corazón abierto. Hay situaciones en las que se requiere, pues a lo mejor estar en cierto modo un poco despierto, pero en el caso de los afectados de ELA, en lo que está en juego la sensación de ahogo, pues requiere de una sedación más profunda, donde no perciba, como decíamos antes, en ningún momento esa sensación. Lo que hemos aprendido en el clínico es a no movernos de la habitación en todo el rato que dure el proceso. Nadie lo sabe, no es una eutanasia, no se administra un fármaco, que es muy rápido cuando es la eutanasia. Aquí se está controlando un síntoma refractario. Entonces nadie puede anticipar cuándo va a fallecer la persona. Por lo tanto, sí se sabe que es un margen de unas horas, pero lo que hacemos en el hospital es enfermera, médicos y psicólogo y familia que el paciente considere, no nos movemos de la habitación en todo el rato que dura el proceso, sean 3 horas o sean 7. No tener que entrar y salir,
con los fármacos a mano. Realmente que no haya ninguna señal para la familia de que la persona, alguna manifestación que aunque no esté asociada al sufrimiento del paciente, puede alarmar a la familia. Se han aprendido escalas y procedimientos para que eso no ocurra en ningún momento. Quitar ventilador y datos de la vista del familiar para que no vea cómo van cambiando esos números, ¿no? Entonces, se requiere de un acompañamiento. Aquí siempre cuando hemos tenido, y lo hacemos muy a menudo, la reunión con la familia de esto que os estoy contando del procedimiento, siempre decimos que quien sufre en estas ocasiones son los familiares, pero el afectado no, en absoluto. Y donde no se administra ninguna medicación, como decimos, para que la persona fallezca. Hace 2 años y medio, en junio de 2021, 23, 21, salió la ley de eutanasia en España. Saltaron muchas alarmas, un porcentaje todavía sigue existiendo de médicos y de profesional sanitario, se acogió a la ley de objeción de conciencia, ¿no? Porque esto estaba siendo algo nuevo en nuestro país, en otros países sabéis que estaba, y mucha gente española en años anteriores había ido a Bélgica, a Holanda y a otros países donde estaba legalizada este proceso de ayudar a morir con dignidad, pero aquí como que somos unos inexpertos, ¿no? Y ese proceso también es aprendible. Ha pasado tiempo, pero no todos los profesionales sanitarios están dispuestos desde su conocimiento, de su percepción de lo que es la medicina, como que esto atenta con el curar, ¿no? Que estamos como que programados, nos han enseñado a curar enfermedades, ¿no? Y que esto de acompañar cuando la cosa no tiene tanta solución, pues es como que va en contra de lo que hace un médico, ¿no? No para todos, lo hemos dicho antes, pero como que atentaba contra la moral, como que atentaba contra la ética y como que cada uno también tenemos nuestras creencias personales, religiosas y de valores acerca de lo que es, ¿no? Este procedimiento, ¿no? Que realmente no es nada que ver con la sedación, el que fallece la persona con el manejo de un síntoma que le está haciendo sufrir, a realmente administrar un fármaco. Para rechazar un tratamiento en la sedación paliativa se debe de depender de un aparato. Una persona al inicio de la enfermedad de la ELA, sin depender de medidas de soporte vital, no puede acogerse a la sedación porque no se puede controlar un síntoma refractario al rechazar un tratamiento, como hemos dicho. Entonces, antes de la eutanasia había la gente que no quería vivir en determinadas circunstancias, tenía que esperar a depender de algún procedimiento o alguna medida de soporte vital. Con la eutanasia eso ha cambiado. Se hablan de términos como la dignidad, como la libertad para elegir, como la autonomía de la voluntad de hacer con mi vida lo que realmente quiero. Decíamos que desde una posición de información, porque se pueden tomar decisiones a la ligera, y hablamos de cómo se intenta evitar esas decisiones a la ligera o de un síntoma mal controlado, que decíamos que cualquier cosa que nos afecte de forma continuada y sin un control del síntoma ya es motivo suficiente como para querer dejar de vivir. Entonces veremos cómo la ley ha intentado solucionar esas dificultades, ¿no? De que esto fuera una petición de todo el mundo que tuviera una enfermedad incurable, un asma. Asma es una enfermedad incurable que afecta a la sensación de la respiración y según los criterios se podía una persona acoger a la eutanasia, ¿no? Con un asma grave, enfermedad incurable o enfermedad no controlada, ¿no? Entonces, bueno, pues paliativos adecuados, sentarnos con la persona muchas veces, mucho tiempo, para, como decimos,
llegar a esa decisión prudente debido a la irreversibilidad de la decisión, evidente. Que no se vea la eutanasia como, a partir de ahora es legal, pues barra libre, ¿no? Fármaco y ya está. La persona es autónoma, no hay una demencia, no hay una afectación cognitiva, pues si está diciendo que ya está, pues ya está. No es eso la ley de eutanasia. La ley de eutanasia tiene un protocolo que yo sé que eso, digamos, alivia a las personas que hayan, digamos, un control para que no se tome a la ligera ni de forma por una complicación aguda esta decisión, pero también implica que pase tiempo. Y la gente que realmente quiere parar con su proceso de vida, la gente que realmente quiere parar en su proceso de vida, quiere parar desde ayer. No quiere esperar un procedimiento o un protocolo que dura entre 35 y 40 días. Sirve para no cometer errores, para que lo vean muchos ojos, pero va en contra de lo que pasa, ¿no? Hay gente que cambia de opinión en este proceso. Hay gente que no se acepta la petición por no cumplir criterios. Pero entendemos muy bien, con esa empatía que decíamos anteriormente, que alguien que realmente ha dejado de tener sentido radical para vivir, pues quiere acabar con esto no dentro de 40 días, sino ahora. ¿Para qué personas es? Para personas que en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de una enfermedad grave, incurable, en negrita, con sufrimiento que no puede ser aliviado en condiciones que la propia persona considere aceptable. Si el motivo por el que no quiero vivir es porque no quiero comunicarme con un sí de los ojos y un no con el doble parpadeo, si para la persona un comunicador aumentativo es suficiente o las condiciones que desprende el comunicarse a través de un ordenador es suficiente para que esa causa de solicitud de la muerte ya no exista, pues se habrá controlado el síntoma. Si estamos hablando que la sensación de ahogo, si existe un buen manejo del ventilador, pues habrá que retomar de nuevo con la persona. Si mi motivo para dejar de querer vivir es el dolor insoportable que tengo de las caderas al estar sentado, si existe, si ese es el motivo, ¿eh? A veces es multifactorial, pero si el motivo es ese, si se alivia o se controla mi dolor y la persona, después de preguntarle de nuevo, considera que sí, así, sí tiene sentido mi vida, pues entonces desestimamos la petición. Esto es lo más difícil, porque hay a veces pues, muchas presiones, ¿no? Familiares o de circunstancias, o un síntoma, como digo, mal controlado, que son malas consejeras de la decisión. Entonces, creemos que una de las cosas más difíciles realmente que se tome una decisión meditada, es una palabra que creemos que engloba mucho el hecho de haber tenido tiempo y espacio y posibilidad de discutir con alguien que sabe del tema acerca de los motivos, ¿no? Pero que lo difícil al final se trata de tomar esa decisión de forma meditada y con absoluta libertad. Que uno haya tenido la oportunidad de posicionarse en las dos situaciones y que al final, desde su punto de vista, ha llegado a la conclusión de que lo mejor para él es seguir viviendo o es, digamos, acogerse a la solicitud de prestación de muerte. Eso es lo que significa eutanasia, buena muerte, y se define como un acto explícito, deliberado, de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona con el objeto de evitar un sufrimiento mediante la prestación. Creo que ha quedado más que claro que esto es impensable si no se está informado. Hace poquito vino al hospital una persona de un centro de fuera, el clínico, al ser unidad de referencia, pues viene gente de otras comunidades autónomas y que ya llevan un proceso de enfermedad y que cuando hay un problema respiratorio en muchas ocasiones se deriva a la unidad del clínico. Hace no mucho tiempo una persona vino
con una voluntad anticipada, escrita, de que sí quería traqueotomía. Eso era lo que ponía en su voluntad anticipada. Cuando hablamos con la persona, no tenía en absoluto claro qué es lo que había firmado delante de un testigo y qué era lo que figuraba en ese documento de voluntades anticipadas en todas las bases de datos de hospitales de España, que si ocurre de urgencias se van a acoger a su deseo explícito que ponía en ese documento de voluntades anticipadas. Su opinión cambió radicalmente cuando estaba informada realmente de lo que consistía. Y había firmado previamente un documento de voluntades anticipadas, como digo. Es horrible un documento de voluntad anticipada firmado desinformado. No hay cosa más maleficente. En cuanto a lo que dice la ley es ser español o tener residencia o estar empadronado más de un año, ser mayor de edad, tener una enfermedad, como decíamos, grave e incurable, junto con un padecimiento grave, crónico, imposibilitante y enfermedad grave e incurable. Hay otras enfermedades en las que puede generar alguna duda. En las enfermedades neurodegenerativas, respecto a estos requisitos, no hay nunca ninguna duda. Otra cosa es el manejo de síntomas, como decíamos, o una ayuda de los síntomas previo al deseo de morir mal controlado, o falta de dinero. Quiero decir, hay otros factores, pero como tal, como diagnóstico, las enfermedades neuromusculares están dentro de aquellas enfermedades susceptibles de entrar con facilidad en la petición de la prestación de la ayuda. Una cosa importante es ese punto 4, de que la persona tiene que estar consciente en el momento de solicitarlo. No se puede hacer una petición de eutanasia por deseo de la familia, aunque lo dijera el afectado antes de tener una incapacidad para poder decidir. Os pongo rápidamente en situación. Una enfermedad que no era la ELA, una persona que estaba incapacitada durante muchos años, la cuidaba su hija tenía 36 o 37 años, llevaba 15 años cuidando a su madre no estaba cognitivamente capaz, estaba muy, muy bien cuidada por su hija, y su hija decidió, porque la madre es incapaz, evidentemente, de decidir, no se puede hablar con ella, existe una afectación cerebral grave. Su hija considera que después de casi 20 años así, era el momento de parar. No dependía de ningún respirador ni de ningún aparato. Se podía acoger a una sedación paliativa. Pero no podía acogerse a una solicitud de eutanasia bajo ningún concepto porque no la había solicitado la persona estando consciente en el momento de la solicitud. Entonces esto es importante, ¿no? De tener claro que no se puede hacer una solicitud de eutanasia por petición previa. Entonces hay que estar consciente en ese momento. Por estas situaciones, como digo, que se intentan evitar y que acontecen. El gráfico es muy feo, pero os lo digo muy rápido. Os lo podemos pasar el documento, lo tenéis fácil de encontrar, pero lo que dice tanta raya y tanto letra de esa diapositiva, dice que cuando existe la petición en un paciente capaz, como veis aquí arriba, su médico responsable mantiene una entrevista con la persona, hace un informe y pasado 8 días tiene otra reunión con ese mismo médico responsable para ver si la persona, después de la información en la primera entrevista, mantiene su decisión o si la ha cambiado. Si el paciente sigue pensando qué es lo que quiere, se pasa con MC, con un médico consultor ajeno al tratamiento habitual, que tenga que ver evidentemente con el área de la enfermedad, pero que no conocía al paciente, un consultor externo. Ese consultor externo va a evaluar firmemente otra vez a la persona
Si no cumple criterios después de este médico, pasa a la comisión de garantía para hacer, digamos, una petición, un recurso, pero si este médico consultor da un informe positivo, se informa otra vez al médico responsable, estos informes pasan a la comisión, a los otra vez 3 días, a la comisión de garantía, que está compuesto por 10 personas de distintas especialidades, y cuando estos, con los informes previos del médico responsable y con el médico consultor, se acepta, aparece un informe favorable para acceder a la petición del recurso. Esto, hay unos plazos máximos entre que el médico responsable tiene que escribir el informe, tiene que contactar con el médico consultor. En el caso de que se haga en el menor tiempo posible, estamos hablando de, creo recordar, 38 o 39 días, ¿no? Que se puede alargar hasta los 50 días en el caso de que se dilaten los tiempos mínimos para ir cumpliendo los plazos intermedios. Se requiere pacientes con actitud de querer saber y de participar. Se requiere habilidades y actitudes por parte de los profesionales y se requiere de una ley regulada por unos cuidados paliativos de calidad para que no se cometan errores y cuando las peticiones de no querer vivir estén asociadas a un síntoma realmente mal controlado, se solucione. Por lo tanto, el objetivo, como decía, de la reunión era que conozcáis, si no conocíais ya, vuestros derechos, ya no solamente a la petición del recurso, sino en qué momento se puede pedir. Y también el derecho a que se os trate, a que se nos trate con esa simetría moral que decíamos. Estamos enfermos, pero no somos menos personas moralmente que el que está sano. Entonces, era un poco también hacer alusión al derecho como paciente empoderado y paciente protagonista de su propio cuerpo y de su propia salud. Agradeceros mucho que hayáis acudido tantos al taller. Yo sé que es un tema que suscita mucho interés y que en ocasiones los talleres hay menos gente, entonces mil gracias por el atrevimiento, si me permitís, de hablar de cosas que realmente nos decís que os importan en vuestro proceso de enfermedad. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, dejamos ahora opción a que nuestros participantes puedan dar su opinión, consultar, contarnos qué les ha parecido. Dejamos unos minutitos por si alguien quiere contarnos algo. Yo, si no, sí que les cuento que les enviaremos ahora un correo electrónico con información acerca de un pequeño cuestionario de valoración del taller para que también nos indiquen temas que les gustaría que tratásemos y información que hemos comentado al principio que es de utilidad en nuestra página web, también está incluida ahí y se la enviaremos ahora al terminar el taller. Y quiero, mientras, aprovechar para José Luis por la forma en la que trata un tema tan delicado como es este y que creo que nos ayuda a entender las distintas opciones de la mejor manera posible. Por aquí nos dicen en el chat, Isabel, fantástica presentación. Gracias por esta explicación de un tema tan difícil. Gracias, Isa. Gracias, Carmen, todas las gracias. Lo decimos también siempre. Mi correo está por ahí, en ese espacio, creo que está para, si queréis, aunque no seáis evidentemente personas atendidas en el clínico, de poder resolver alguna duda si está en nuestra mano. Sí, como comentaba al principio, tenemos el consultorio de ventilación también, que ahí al indicar que tienen una duda de carácter psicológico, directamente esos correos le llegan a José Luis y él directamente es el que responde y les ayuda en lo que necesiten.
Eso se lo indicaremos también al correo electrónico que vamos a enviar al terminal del taller. Bueno, hemos tenido, por lo que veo también, de asociaciones de pacientes. Tenemos por aquí adelante. También teníamos a alguien de la Fundación Lufin conectado. Y además, por lo que he visto, han dado difusión también en zonas en las que nosotros no damos asistencia, pero también ha llegado a pacientes, lo cual es nuestro objetivo, intentar llegar al máximo posible de pacientes con este tipo de talleres. Así que, bueno, pues si ninguno quiere comentar nada ni decirnos nada más, yo agradecer, como siempre, a José Luis por todos los talleres que nos ha ayudado a realizar este año, por aportarnos sus conocimientos. Este año ya contigo hemos terminado, pero para el año que viene haremos más porque son de mucho interés y yo creo que son básicos para nuestros pacientes respiratorios y en concreto para los pacientes con ELA. Así que muchas gracias, José Luis. Y al resto de pacientes por estar aquí esta tarde con nosotros. Sacan un ratito para intentar aprender, informarse, y como decía José Luis, es la base, el tener buena información de todo para poder tomar decisiones. Carmen nos dice, en una de mis citas multidisciplinares me expusieron el tema de la eutanasia y la sedación en caso de una traqueotomía. Me comentaron que si no tenía dinero sería difícil que pudiera vivir. Tenemos una opinión, Carmen, del talón de Aquiles en cuanto a al tratamiento. En otros países hay cuidadores pagados por la Seguridad Social, en países de Europa. En España es una carencia que no tiene nombre y que no está cubierto. La persona afectada de ELA tiene que tener una familia para que le ayude, cambiando radicalmente la vida y el estilo de vida y los roles establecidos hasta ahora. Además, cuesta un dinero que no todo el mundo tenemos, que no lo cubre la Seguridad Social, que hay residencias donde no saben manejar algunos problemas respiratorios y que al final el dinero, Carmen, es necesario, no, es fundamental, aun cuando se tiene familia, para que esto no sea una situación terrible. No sé responderte a esa situación. Es una enfermedad que requiere de mucho dinero y cuando no se tiene, en ocasiones, cosas como la traqueotomía están contraindicadas porque es verte en situación en casa de no tener a quién contratar, de no tener dinero para hacerlo, de no tener una familia dispuesta a estar hipotecada 25 horas al día en los cuidados y donde las leyes de dependencia no alcanzan para, para poder satisfacer esa necesidad básica de vivir. Entonces, aquí la cuestión, Carmen, yo creo que lo entendiste no sé si te van a obligar o no, no sé quién te obliga o no. Nosotros nos hemos encontrado, yo he hablado con gente que me dice que yo quiero seguir viviendo. Sé, me habéis hablado de lo que es una traqueotomía, sé qué circunstancias son, pero cuando llegue el momento, no sé si voy a poder decir que sí, porque lo que te digo, no tengo familia, no quiero involucrar a mi familia y no tengo dinero para hacerlo. Carmen, habría que hablar de tu situación concreta en cuanto a las ayudas sociales disponibles, pero yo no sé si vas a tener que decidir o no, morir o no. Lo que yo sí sé es que necesitas cuidados para estar en casa con una traqueotomía, porque si no va a ser una situación horrible. No puedes estar. No se puede estar solo en casa con una traqueotomía. Qué tremendo es esto, José Luis, de verdad. Jenny, ¿nos quiere decir algo? Hola, Jenny, ¿puedes activar el micrófono? Y si te oímos, por favor. A ver. En el caso de sedación paliativa, es necesario que los familiares del paciente lo soliciten cuando ya los síntomas no pueden ser controlados.
Quien solicita la sedación paliativa, Jenny, gracias por la pregunta, es la propia persona. Es decir, para que una persona se acoja a una limitación de esfuerzo terapéutico, tiene que expresar que desde su punto de vista la vida no tiene sentido. Para que identificar esos motivos que no tienen sentido, el equipo sanitario que la atienda vea si puede realmente paliarlos o solucionarlos o no. Si no puede solucionarlos, seguir con la petición, y si puede solucionarlos, como hemos dicho, ver si para esta persona sí tiene sentido las nuevas circunstancias después de haber controlado el síntoma. La familia es fundamental, teniendo en cuenta lo que también Carmen nos decía de la necesidad de una familia. No se puede no involucrar al cuidador y a la familia en este procedimiento, porque son ellos quienes van a cuidar, pero la decisión última es la de la persona. Difícilmente puede decidir un afectado si no está de acuerdo con la familia. Pero si en el caso el paciente se encuentra ya imposibilitado para hacer la petición, Habrá que ver, esto es un debate muy interesante. Primero, Jenny, amiga, tenemos que ver si la persona tiene documento de voluntad anticipada escrita. Si no tiene un documento de voluntades anticipadas en la que diga en qué circunstancias ya no hubiese querido vivir, entonces ya no hay duda, lo explicitó la persona. Cuando no hay un documento de voluntades anticipadas, se tiene que hacer la reconstrucción de la voluntad hipotética, que se llama. Es decir, preguntar a la familia no lo que hay que hacer, sino de que tú, como mujer de tu marido afectado, tú que lo conoces bien, él dijo en alguna ocasión, aunque no esté escrito, lo que quería, o explicitó bajo qué circunstancias no querría vivir, porque eso, aunque no esté escrito, verbalizado por parte de la familia, es un documento, una verbalización legal para hacer caso a algo que explicitó el afectado, pero que ahora en este momento no puede explicitarlo. Y que tiene más valor cuantas más veces lo dijo, cuantas más reiteradas veces lo mostró, cuanto a más gente se lo dijo, cuanto más concretas fueron los motivos por los que no quería. A veces la persona no habló nunca de esto. Y entonces tendríamos que pasar al siguiente escalón, que sería no lo que el familiar quiere que hagamos, sino lo que tú, que lo conoces bien al afectado, ¿qué crees que diría él en el caso de que ahora le preguntásemos esto? Es decir, primer paso, voluntad anticipada escrita. Segundo, reconstrucción de la voluntad hipotética. ¿Qué lo dijo en algún momento? No. Tercero, familiares. ¿Qué pensáis, conociéndolo también, que diría ahora? Si eso no se puede saber, es cuando ya pasa la decisión que se llama por representación. Cuando no hay ninguno de los criterios previos, es cuando la familia, ante un paciente incapacitado, sin posibilidad de decidir, puede decidir por él. También informado por parte de los médicos. Pero estamos hablando de un cuarto paso para que, antes de intentar en la medida de lo posible acogerse a la decisión de la persona autónoma, pueda decidir un familiar o un equipo sanitario. ok, gracias. Carmen, sobra, lo siento mucho. Cuando digo que es el reto de la sanidad española en esta enfermedad, cuando es el talón de Aquiles, cuando digo que es una vergüenza, cuando digo que no hay soporte social y económico para la gente, que necesitáis medidas de soporte vital y que dependéis de otros, pues se nos acaban los argumentos. Totalmente. Esta enfermedad se gasta todos los ahorros de una familia, o muchos ahorros. O el familiar adquiere un papel, un rol de enfermería en el que difícilmente puede hacer otras cosas. Las personas con dinero tienen 3 enfermeras en 3 turnos al día de 8 horas,
donde la familia puede seguir trabajando y puede proporcionar afecto y cariño y cuidado, pero no tiene que hacer cuidados instrumentales porque lo hace otro. Se nos cae la cara de vergüenza, no es responsabilidad mía, me refiero, pero se nos acaban los argumentos. Bueno, ahora el mayor avance que se ha visto es que cuando han propuesto convertir el Zendal en un hospital de día para enfermos de ELA. Bueno, es un pequeño avance, pero sigue sin cubrir la necesidad real, porque al final un hospital de día y con unas plazas muy limitadas, yo creo que no cubre, por lo menos en Madrid, para las necesidades reales que hay y sigue estando el paciente en la misma situación. Si al final en casa nadie puede hacerse cargo de él, tiene que decir que no quiere seguir adelante, ¿no? En muchas comunidades, o en algunas, yo hablo por Valencia, que me consta, la asociación de Adela de aquí, junto con profesionales de hace mucho tiempo, se intentó, y hace años, hacer lo que en Estados Unidos son los hospicios, que es tener sitios donde una persona que no tenga recursos económicos ni familia pueda realmente vivir, no en un centro de día, no en un hospital, sino vivir en una casa con todo el soporte sanitario que requiere una situación como esta. Pero esto se lleva intentando alcanzar años para un grupo reducido de personas. Sí, sí, que no cubre para nada todos los pacientes que hay. Muy complicado, la verdad que la situación es muy difícil. Laura, cuéntanos, ¿puedes activar el micrófono para que te escuchemos? Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale. Yo sí quería preguntaros sobre lo del documento de instrucciones previas del testamento vital. Es que me han contado muchas cosas distintas sobre el documento. No sé si esto lo has dicho al principio, que es que llego tarde, no me he enterado de esa parte. Pero me han contado varias cosas. En un principio era como que era, o sea, no imprescindible, pero que sí que era bastante necesario que estuviese hecho y demás con todas las voluntades del paciente. Y de hecho incluso con paliativos hablé para que lo hiciesen para mi padre, o sea, no que lo hiciesen, mejor dicho, que le preguntasen a mi padre porque yo no sabía cómo tratar el tema y tal. Y luego cuando llegamos a la unidad de ELA me decían que no era tan necesario porque no desde todos los sitios se podía acceder a ese documento, que a veces no se lo iban a leer, que otras veces, aunque mi padre me pusiese a mí de representante en ese documento, la representante iba a ser siempre mi madre porque era su mujer. Me han contado como muchas cosas distintas. Y en resumidas cuentas, yo no hemos hecho nada. O sea, tengo el documento relleno, pero no está registrado. Porque también es que había unas listas una lista de espera hasta que me daban cita increíble. Y me he quedado que no sé para dónde, o sea, no sé. Pregunta muy interesante, Laura, y difícil de responder, porque también depende de procedimientos. Te explico. Cuando aparece en la base de datos en todos los hospitales, yo no te puedo asegurar que un médico no abra en Orión, en la pestaña de su ordenador, si existe o no documento de voluntades anticipadas. Debería hacerlo. Es decir, cuando existe un documento escrito, todos los sanitarios podemos acceder a él. En cuanto a representante legal, si tu padre escribe ese documento con un notario, con un testigo de que tú eres la representante legal y no tu madre, tú serás la representante legal, porque tu padre, en plenas condiciones, así lo ha deseado, aunque la consanguinidad dice que sea tu madre por orden si no está escrito en algún sitio. Serás tú. La dificultad, Laura, radica en el cambio de opinión en el proceso de enfermedad, me refiero. ¿Qué hacemos nosotros en el clínico? Yo no sé dónde te tratan a ti, no tienes ni mucho menos que decirlo. Nosotros decimos que si el documento sirve para dar tranquilidad al afectado, fantástico. Desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que siempre hay un neumólogo de guardia en el clínico, ponemos en la historia, no en la pestaña del documento de voluntades anticipadas, que también puede estar, sino en todas las reuniones que tenemos formales con el afectado, qué quiere en esa última entrevista. Es decir, cuando aparece una complicación y aparece la pertinencia de, por ejemplo, traqueotomía o no, el neumólogo, sea quien sea, entra en la historia, en la última hoja de evolución y dice, fulanito de tal, el día 15
de noviembre del 23 dijo que en ese momento sí quería traqueotomía. Y eso es lo que me sirve. En nuestro protocolo, si no da nosotros no necesitamos documentos de voluntades anticipadas, porque lo van a ver todos los neumólogos y vamos a garantizar que se haga lo que el paciente quiere. Pero si al afectado le da tranquilidad tenerlo escrito, todos los ordenadores de la red sanitaria española tienen acceso, si el médico pincha en él, para poder ver ese documento de voluntades anticipadas. Ya, vale. Es que luego la unidad de ELA sí que decía mucho de como que no era tan necesario por una cuestión de que se iban hablando las cosas como poco a poco. Sí es cierto que como nosotros, pues mi padre en diciembre va a hacer 3 años que lleva enfermo, todo el primer año se le trató en el Hospital de Móstoles, que no tiene, en Madrid, que no tiene unidad de ELA. Entonces, bueno, era todo como un caos increíble, donde nadie hablaba con nadie hablaba con nosotros, no sé. Pero claro, aquí es verdad que sí que se le ha ido preguntando y aquí fue como que todo lo que a mí me habían dicho como que se cambió de opinión de no, vamos a ir hablando poco a poco. Entonces entiendo que o sea, lo va poniendo los informes y se quedará... Claro. O sea, una vez que lo traten ahí, claro, vamos hablando, ¿no? Me imagino. Claro. Es muy sensato todo lo que dices. Siento tu experiencia en el hospital inicial. Si tu padre en un momento complicado no os pilla de viaje fuera de vuestro hospital de referencia, a lo mejor se podría echar más en falta un documento de voluntad anticipada. Nosotros pensamos como ese segundo hospital donde tú vas ahora. No necesitamos el documento por lo que te decía, porque las opiniones cambian. Y todo médico que va a atender a un afectado de ELA en el Clínico de Valencia va a recurrir a esa última hoja de evolución para saber qué se habló. Porque saben que en la unidad de cuidados respiratorios de aquí, en la medida de lo posible, se habla de los deseos del paciente de forma anticipada. Vale, vale. Y el documento de instrucciones previas, ya acabo, si se lleva relleno, o sea, yo qué sé, tiene que entrar de urgencia, que, ojalá que no, pero tiene que entrar de urgencia, lo que sea. Si yo lo llevo en la mano sin estar registrado, ¿sirve de algo? No, como si llevas una servilleta de un bar. Vale. No. Por eso hay un testigo frente a un notario, por eso es un documento legal en ese sentido. Laura, como te he dicho antes, aquí hay una cosa, se supone desde la clínica que está la intención de la buena praxis, del principio de justicia y de beneficencia y de autonomía del paciente, en el que nadie debe dudar a priori de que si no hay un documento escrito, tu padre no es capaz por urgencia de expresar su deseo de forma autónoma, de fiarse de Laura López, su hija, en el que dice que no está el documento firmado, pero mi padre no quería este procedimiento. La ley parte de nadie tiene intención maleficente con nadie. Por eso digo que ese documento, para dar tranquilidad a la gente en circunstancias especiales en los que el afectado pueda tener miedo de que se haga caso a su petición, no se vea mermada por nadie en ninguna circunstancia, porque está escrito. Otra preocupación es que cambie con el paso del tiempo y entonces ahí se puede hacer caso al documento de voluntades previas y que no se parece al deseo real 3 meses después o 1 año y medio después de cuando lo firmó. Vale, vale. Vale, pues bueno, es que eso, en nuestro caso yo como ya la unidad de ELA ya nos han dicho esto y como ya va ahí y tal, parece como que yo ya me he relajado y no he vuelto a traer a colación otra vez lo del documento y bueno, como que se me ha quedado en el olvido. O sea, lo tengo ahí, pero que ahí se ha quedado. Si te sientes acogida por tu nuevo sitio, si os están preguntando acerca de los deseos, asegúrate para tu tranquilidad de tu padre que realmente esta pregunta que estás haciendo aquí, ¿se está recogiendo los deseos de mi padre en la historia? Es decir, si mi padre viene, lo que me has preguntado a mí, si mi padre viene el mes que viene de urgencias, el médico que lo atienda, sea quien sea, en este hospital va a saber lo que se habló en la última reunión. Vale. Vale, pues sí, lo haré. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Bueno, veo que hay un par de pacientes que se han incorporado hace poquito y ya estamos terminando. Decirles que como estamos grabando el taller, ahora después enviaremos un correo electrónico con información del mismo y el link donde a partir de la semana que viene
podrán acceder a la grabación. Así que, bueno, que han llegado ya al turno de preguntas, podrán ver el taller completo a partir de la semana que viene y les indicaremos cómo acceder sin problema. Así que, bueno, quedan 3 minutitos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Arturo, por hablar de esto. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Y, como decíamos, muchas gracias a los pacientes por querer informarse y nos vemos en próximos talleres.